Bienvenidos al último video de célula eucariota. En este lo que nos estaba faltando analizar era el citoesqueleto. El citoesqueleto en las células eucariotas es una estructura proteica que en cuanto a sus elementos difiere mucho del citoesqueleto de las células procariotas. De hecho, no es raro encontrar alguna bibliografía donde dice que la célula procariota no tiene citoesqueleto. Objetivamente tiene elementos proteicos, sin embargo son muy diferentes a los eucariotas. Este citoesqueleto tiene como objetivo mantener la forma de la célula, permitir modificar la morfología de la célula, va a permitir el movimiento celular y finalmente también va a permitir el movimiento intracelular de elementos que están en el citoplasma. Como podrán ver, tenemos básicamente tres tipos de elementos proteicos: los microtúbulos, que son los más grandes, los filamentos intermedios, que justamente su tamaño se encuentra en el medio, y los microfilamentos, que son los más pequeñitos. Empecemos por los microtúbulos. Los microtúbulos son dímeros de proteínas, que quiere decir que está formado por dos proteínas, y su tamaño es de 22 nanómetros. Fíjense que estos dímeros están formados por alfa y beta tubulina, que se van agregando para formar finalmente el microtúbulo. Los microtúbulos están polarizados. ¿Qué quiere decir? Que sus extremos no son exactamente idénticos. En términos generales, por el extremo positivo es por donde se produce la polimerización. ¿Qué quiere decir? Que se van agregando los dímeros para que el filamento crezca. Y en términos generales, o en la mayoría de los casos, por el extremo negativo es por donde se va despolarizando para achicarse el filamento. No quita que pueda invertirse la situación, pero en la mayoría de los casos el agregado de los dímeros ocurre por su extremo positivo. Estos microtúbulos van a tener distintas funciones. Una de sus funciones es el movimiento de estructuras intracelulares. ¿Por qué? Porque estos filamentos forman especies de carriles que van a partir de un sitio donde va a empezar la polimerización, y este sitio se conoce como centro organizador de microtúbulos, que en general está cerca del núcleo y en general en las células animales está representado por un par de centríolos, que no es exactamente lo mismo, pero en el centro organizador de microtúbulos yo tengo los centríolos. Sobre estos carriles de microtúbulos vamos a encontrar proteínas motoras. Estas proteínas motoras se desplazan a lo largo de estos carriles llevando ¿qué cosa? Vesículas. Pensemos en las vesículas cargadas de neurotransmisores que tienen que recorrer todo el axón de una neurona. Funcionan básicamente así. Entonces, lo que va a ocurrir es que si yo tengo acá el núcleo, la proteína motora que con gasto de energía, con hidrólisis de ATP, va a desplazarse alejándose del núcleo, se va a conocer como quinesina. Sin embargo, la proteína que lleva vesículas desde la periferia de la célula hacia el centro de la misma va a ser la dineína y se va a desplazar entonces a lo largo del microtúbulo hacia el centro de la célula. Otro elemento en el que participan los microtúbulos es en el movimiento, pero ahora de la célula, porque va a constituir lo que se conocen como cilios y flagelos. Los cilios son estructuras microtubulares abundantes y cortitas. Los flagelos son estructuras microtubulares escasas y muy largas. Ahora bien, la estructura no es equivalente a la de los flagelos procariotas, porque, primera diferencia, en los flagelos la estructura microtubular va a estar revestida. ¿Qué quiere decir? Que está rodeada por la membrana plasmática. La segunda diferencia es que la proteína que lo constituye justamente es la tubulina formando estos microtúbulos. Esta estructura entonces que queda contenida dentro de la membrana plasmática se conoce como axonema y se ancla al cuerpo basal que está por debajo de la membrana celular. Entonces me permite armar el flagelo. ¿Cómo está formado entonces este axonema? Este axonema va a estar formado por 9 pares de microtúbulos que rodean a 2 pares centrales. Entonces, como regla mnemotécnica, yo voy a decir que esta estructura es 9 por 2 más 2. 9 pares periféricos y 2 pares centrales. Al mismo tiempo, los pares se unen entre sí por una proteína que se conoce como nexina, que acá está en rosada, que le va a dar como si fuera un cinturón para sostener esos microtúbulos. Y finalmente va a aparecer la dineína ciliar, que aquí está representada en naranja, que justamente, como es una proteína motora, va a permitir que los pares de microtúbulos se desplacen entre sí y de esta forma el flagelo bata. El cuerpo basal, fíjense que tiene ahora otra estructura. El cuerpo basal va a estar formado por 9 tripletes sin el par central. Entonces, como regla, yo voy a
a decir que es 9 por 3, 9 tripletes sin par central. Finalmente podemos decir que los microtúbulos van a participar de la división celular porque durante la misma, en la mitosis o en la meiosis, van a permitir que se separen las cromátides hermanas o los homólogos, porque van a ser los que van a traccionar estas hebras de ADN. A diferencia de los microtúbulos que eran dímeros, los filamentos intermedios son tetrámeros. Y no vamos a entrar en el desarrollo del tipo de proteínas que es porque son 10.000 millones diferentes. Lo que sí sabemos es que se forman dímeros que después se asocian y forman tetrámero. Esta es la unidad del filamento intermedio. Y, como dice su nombre, esta estructura tiene entre 7 y 11 nanómetros. Los filamentos intermedios tienen diversas funciones. Una de ellas, fíjense, forman la lámina nuclear, acá en azul, por debajo de la envoltura nuclear. Le va a dar estructura, le va a dar sostén a esa membrana nuclear. Por otro lado, también participa en las uniones intercelulares porque justamente permite el anclaje entre células y en el caso de las células epiteliales con la membrana basal, formando lo que se conocen como desmosomas y hemidesmosomas. Después hay un montón de otros filamentos intermedios como por ejemplo la queratina. Los microfilamentos, que son los más pequeñitos, tienen 6 nanómetros, van a estar formados por proteínas globulares que se llaman actina G. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este monómero empieza a agregarse formando el filamento, como forma justamente una estructura filamentosa, va a llamarse ahora, cuando está polimerizada, actina F. Y fíjense la distribución que tiene. Está muy localizada por debajo de la membrana celular. ¿Por qué? Porque justamente va a ser la que permita darle forma a la célula. En aquellas células que tienen especializaciones, como por ejemplo microvellosidades, son las que sostienen a esas microvellosidades. Y finalmente, por acción de la despolimerización o polimerización de esta actina, me permite la deformación celular y que la célula, por ejemplo, emita pseudópodos para poder desplazarse. O por ejemplo, que genere una copa fagocítica para poder fagocitar a una determinada partícula o un patógeno, por ejemplo. La actina también participa de la división celular porque junto con la miosina va a participar de la formación del anillo contráctil para separar durante la citocinesis a las dos células hijas en el caso de las células animales. Y lo último, que también de vuelta junto con la miosina participa de la contracción muscular formando el sarcómero. Entonces, ahora sí, finalmente terminamos con todos los contenidos que tienen que ver con célula eucariota. Ya en algún otro video les andaré secando la mente. Nos estamos viendo.